Hoy nos sumergiremos en uno de los eventos más impactantes y trascendentales de la historia moderna, el desastre de Chernóbil. Exploraremos los detalles detrás de este suceso que cambió para siempre la percepción de la energía nuclear en el mundo. ¿Cómo pudo una serie de errores desatar una tragedia de tal magnitud? Hoy hablaremos de ello, pero antes. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar para más historias fascinantes sobre nuestro pasado. Comencemos. En la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión resonó en la planta nuclear de Chernóbil, sacudiendo los cimientos de la humanidad. Esto fue resultado de varios eventos que llevaron a la fusión del núcleo del reactor nuclear RBMK-1000. El reactor experimentó una disminución repentina de la potencia debido a un experimento de seguridad mal diseñado, lo que llevó a una acumulación de vapor en el núcleo del reactor. Este vapor desencadenó una explosión que destruyó parcialmente el reactor y liberó gran cantidad de material radiactivo al medio ambiente. ¿Y cómo comenzó todo ese suceso? Bueno, todo tiene un porqué científico. Y esto fue provocado ya que el reactor RBMK-1000 utilizaba grafito como moderador y agua como refrigerante. Y durante un experimento de seguridad que se ejecutó en la planta momentos antes, se había optado por reducir la potencia del reactor a un nivel muy bajo, lo que causó una disminución en la capacidad de refrigeración del agua. Esto llevó a la formación de vapor de agua en el núcleo del reactor, lo que a su vez aumentó la reactividad del núcleo debido a la mayor moderación de los neutrones por el vapor de agua. La combinación de estos factores condujo a un aumento repentino e incontrolado de la reactividad nuclear, resultando en una explosión de vapor que destruyó el núcleo del reactor y parte de la estructura circundante. La explosión liberó una cantidad masiva de material radiactivo, incluyendo isótopos de yodo 131, cesio 137 y estroncio 90, entre otros en la atmósfera. Mientras los trabajadores de la planta nuclear luchaban desesperadamente por contener el desastre. Алло, Иванка, значит, вы выезжаете в Припять? Алло, я слышу. На атомную станцию выезжайте, там третий, четвертый блок горит крыша. Алло, Полесская? Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. Bomberos, ingenieros y trabajadores corrieron hacia el epicentro del caos, sin darse cuenta del peligro mortal que les esperaba. La noche se convirtió en un frenesí de actividad, con equipos de emergencia luchando contra un enemigo invisible e implacable. En medio del caos y la confusión, comenzó una carrera contra el tiempo para evitar que la tragedia se extendiera aún más. Así, en aquella fatídica madrugada, se escribió el primer capítulo de una historia que aún hoy sigue resonando en los corazones y las mentes de quienes vivieron aquellos días oscuros. Mientras tanto, en las ciudades cercanas, la población dormía ajena al peligro inminente que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el alcance de la tragedia pronto se haría evidente cuando los primeros informes de contaminación radiactiva comenzaron a llegar a las autoridades locales y nacionales. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de la población, mientras las autoridades luchaban por comprender la magnitud del desastre y coordinar una respuesta adecuada. En medio del caos, se tomaron decisiones difíciles y se desplegaron recursos sin precedentes para contener la crisis y proteger a la población. Pero, a medida que pasaban las horas, se hacía cada vez más evidente que Chernóbil había cambiado para siempre el curso de la historia, dejando un legado de devastación y desolación que perduraría por generaciones. La planta nuclear, ahora envuelta en una nube de humo y radiación, se había convertido en un monumento a la tragedia y al sacrificio humano. Mientras los equipos de rescate continuaban su labor heroica, enfrentándose a niveles letales de radiación y arriesgando sus propias vidas por el bien de otros, el mundo observaba con horror y asombro lo que se desarrollaba en aquel remoto rincón de la Unión Soviética.
A medida que las horas se convertían en días, y los días en semanas, la historia de Chernóbil se convertía en una epopeya de resistencia y esperanza en medio de la desesperación y el desastre. Y aunque el mundo seguía adelante, las cicatrices de Chernóbil nunca desaparecerían por completo, recordándonos siempre los peligros inherentes de la energía nuclear y la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza. El tiempo pasó, pero las secuelas del desastre de Chernóbil persistieron. Las áreas circundantes quedaron desoladas, sumidas en el silencio y el abandono. La radiación impregnó el suelo, el aire y el agua, dejando una marca indeleble en el paisaje y en la salud de quienes vivían allí. A medida que la atención del mundo se desplazaba hacia otros horrores y tragedias, las víctimas de Chernóbil continuaron luchando en silencio, enfrentando enfermedades debilitantes y una incertidumbre constante sobre su futuro. Sin embargo, en medio de la desolación, surgieron historias de coraje y resiliencia. Los liquidadores, aquellos valientes hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para contener la radiación y limpiar la zona, se convirtieron en símbolos de esperanza y sacrificio. Su dedicación y sacrificio inspiraron a millones en todo el mundo, recordándonos la capacidad del espíritu humano para enfrentar incluso los desafíos más abrumadores. Esta radiación tuvo consecuencias catastróficas para la salud humana y el medio ambiente, con efectos a largo plazo en la región circundante y más allá. La radiación ionizante liberada por la explosión causó enfermedades agudas por radiación en muchos de los trabajadores de la planta y en los equipos de respuesta de emergencia, así como un aumento significativo en las tasas de cáncer y otros problemas de salud a largo plazo en las poblaciones afectadas por la contaminación radiactiva. A pesar de las décadas transcurridas desde el desastre, Chernóbil sigue siendo un recordatorio vívido y conmovedor de los peligros inherentes de la tecnología nuclear y la importancia de aprender de los errores del pasado. Mientras miramos hacia el futuro, debemos recordar las lecciones de Chernóbil y trabajar juntos para garantizar que nunca se repita una tragedia similar. Porque en última instancia, la historia de Chernóbil es una historia de humanidad, de pérdida y sufrimiento, pero también de valentía y esperanza. Y es una historia que nunca debemos olvidar. Hasta aquí Chernóbil, si te gustó dale like, compartí y déjanos un comentario. Nosotros nos despedimos, hasta un próximo video.